porque nosotros los artistas urbanos representamos al barrio, nació en el barrio, en la gente que no tiene oportunidad, en la gente que soñaba con hacer cosas grandes. Buenas tardes a todos, bienvenido al panel de nosotros. Yo creo que sin duda, por favor, primero Wisin y Yandel aquí con nosotros. No sé si ustedes, you want to introduce yourself? Yo soy Hans Schaffer, trabajo con Live Nation, estoy encargado de toda la división de touring, entre ellos con estos chicos. Y yo soy Mar Ventosa de Last Tour, de una promotora de España. Bueno, España no, tenemos oficinas en Sudamérica también y llevo la parte de booking. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queríamos tocar algunos puntos. Perdona mi español, voy entre español e inglés. Pero para empezar, ha sido un año gigantesco para el touring. Se ha vendido más boletos que nunca en mercados inesperados, en mercados esperados. De todas formas, artistas nuevos, artistas de mucho tiempo. O sea, ha sido un año enorme. No sé si, Hans, tú quieres comentar un poco sobre el clima de la venta de boletos ahora. Sí, definitivamente es lo más grande que hemos visto en la historia pues, de nuestra música a nivel de vender conciertos, de venderse tickets, no solamente de un género, sino de todos los géneros realmente están explotando. Y desde la parte indie, lo urbano, el regional mexicano, el sonido definitivamente está cambiando y asimilándose por pues, una generación que ya ha vivido acá 20 años y lo hacen más de ellos. Pero se ha visto que hoy en día es un año récord a nivel latino y la tendencia es que seguirá creciendo. Increíble. Y Marc, España también, o sea, ha sido un año grande, ¿no? Sí, en España ha sido como igual, cada vez hay más festivales, hay mucha gira que venía confirmada de 2020, pero sí, y hay muchos conciertos ahora. Muchos van muy bien y otros cuesta más vender tickets ahora por la cantidad que hay. Es un poco como al extremo, o vende mucho o no funciona. Exacto. Porque la gente tiene como una capacidad para comprar limitado, entonces no pueden ir a todo. Exacto. Y hay artistas que venden mogollón y hay otros que cuestan muchísimo ahora, por la cantidad de conciertos que hay muchas giras. ¿Y ustedes piensan que este volumen va a seguir para el año que viene? ¿O se empieza como...? No, yo creo que todavía tenemos un año de este volumen grande para el próximo año, sí. O sea, parte yo creo que ha sido el ciclo, digamos, que estábamos acostumbrados, se retrasó con todo lo de la pandemia, que muchos artistas pues empezaron más o menos a igual, ¿no? Y han empezado a salir en masa y yo creo que nos falta un año más para estabilizar un ciclo entre música y salir de giras. ¿Y en España? Sí, bueno, para el año que viene hay mucha gira aún. Yo creo que después han habido varias giras, han sido un poco desastre, se va a controlar un poquito más, yo creo, el año que viene. Tengo esa sensación. Sí. Okay. Bueno, yo tengo un muy buen recuerdo. En mi vida anterior yo fui promotora y hicimos el primer show de arenas de un artista reggaetón en Staples Center con estos muchachos en el año 2008 y fue un antes y después en la música porque primero que nada nadie lo veía venir porque su show anterior era un lugar de medio de la mitad del Staples Center y nadie lo había hecho, entonces había mucho miedo hacia el reggaetón en ese momento y no creían tanto, pero dejo que ellos lo cuenten porque fue histórico. Ustedes. Bueno, primero, gracias a todos los que están aquí, a todos los que todos los días luchan por el arte, por colaborar, por seguir creciendo. Esa es la mentalidad de la verdadera persona exitosa. Primero, darle las gracias a Rebeca. Rebeca siempre ha sido una aliada, no tan solo de Wisin y Yandel, sino del movimiento. En el 2008, cuando en ese entonces era IG con Rebeca, que trabajaba con ellos, vamos a hacer el Staple, era como un sueño hecho realidad.
y nos dio mucho miedo porque estábamos acostumbrados a hacer plazas pequeñas. Pero también en el 2008 aprendimos que el que llega a hacer cosas muy grandes es el que se atreve a hacer lo que nadie se atreve a hacer. Y eso fue lo que hizo Wisin y Yandel. Te quiero dar las gracias, Rebeca, por ser visionaria. Lo que está pasando hoy No, gracias a ustedes. es gracias a ti, a Randy, a las personas que creyeron. Nada, yo creo que el 2008 fue también un año de crecimiento para Wisin y Yandel. Nosotros no estábamos listos para afrontar 14, 15 mil personas de frente. Nosotros estábamos acostumbrados a otro volumen. Y fue un año de crecimiento y fue un año bonito en nuestra carrera. Bueno, buenos días a todos. Súper contentos de estar aquí. Live Nation, Rebeca, ustedes son parte de la historia de Wisin y Yandel. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, de seguir vigentes en el negocio, seguir con la cabeza arriba. Muy contentos. Ahora Wisin y Yandel pues vienen con su gira, que Live Nation ha botado la bola con nosotros, se han comportado de una manera increíble, con un respeto. Gracias a la gente de Latinoamérica, que ya hicimos 40 conciertos por toda Latinoamérica, fue un éxito. Ahora le toca a USA. USA pues le toca con disco nuevo. Ahora que sale el viernes, el 30, sale el disco nuevo, La Última Misión, que van a disfrutar de música nueva y música vieja. Los vamos a poner a viajar. ¿Cómo ha cambiado el negocio desde el 2008 hasta ahora? Es impresionante lo que ha pasado en la música. Es impresionante. Y también es gratificante ver gente que desde el principio creyó. Porque, y con mucho respeto lo digo, hay gente que hoy sigue el movimiento porque ha tenido éxito, pero no vivió el proceso. Y no está mal, porque todos los días las personas se quieren acercar a lo que tiene éxito. Pero hay que reconocer públicamente a las personas que cuando nadie creía, se atrevieron. Porque hacer un concierto multitudinario de este tipo de calibre no es fácil, es difícil, hay mucha responsabilidad envuelta. Y aquí hay personas que todos los días trabajan, que son los que están detrás de estos conciertos que miles de personas, de millones de fanáticos se disfrutan. Así que, vuelvo y repito, quiero darle las gracias, Rebeca, te queremos mucho y gracias. Te lo digo porque cuando me dijiste que íbamos a hacer el Staple es como, ¿qué? Pero se dio y en ese día, ese fue el día que entendí que el movimiento iba a hacer cosas grandes y que iba a conquistar el mundo. Ese fue el día que verdaderamente abrí mis ojos y entendí lo que estábamos haciendo. Así que gracias a Rebeca y a la gente linda de Live Nation que siempre están ahí con nosotros. Mira, yo pienso que gracias a ustedes por tomar el riesgo también, porque también son ustedes que se tienen que parar en la tarima y defender todas esas decisiones. Pero para mí, cuando yo me pongo a reflejar, como eso fue un antes y después, porque lo que ahora es súper común y hasta ahora es más grande, como lo que está pasando con Bunny, que ahora Hans va a hablar de eso, que son estadios en Estados Unidos, era como una señal a las compañías, al público, al mercado, que los latinos estaban presentes y que querían su música y querían ir a los mejores lugares para ver sus shows y llegaban en volumen, en cantidad, o sea, no era una cosa underground. Y ese momento fue el momento que el reggaetón fue mainstream y fue gracias a estos señores que hay para mí esta demanda de reggaetón fue en ese momento con esa música, fue la revolución, fueron tantas cosas importantes que pasaron, fue que la radio empezó a apoyar a reggaetón a nivel nacional en estaciones pop, como para mí fue el momento de que, o sea, pusieron la bandera como que aquí nadie nos va a quitar. Y fuimos de Staples Center al Madison Square Garden, al American Airlines Arena, y después entramos en mercados como Kansas City, como Detroit, como Toronto. Yo estuve en Toronto esta semana con Rosalía y me hablaron como el primer show latino fue Wisin y Yandel. Wow, gracias a ustedes por traer el show. Entonces abrieron muchos mercados, muchas puertas. Y eso fue algo tan importante, más allá que ustedes para el género, fue una señal a todo el mundo. O sea, y ahora es es precioso ver dónde estamos ahora con el conejo y qué lejos ha llegado todo, pero la verdad, fueron ustedes. Ah, por favor. Un aplauso para los chicos. Mira, nosotros cuando empezamos en la música, siendo breve, nosotros hicimos grandes negocios con multinacionales. Obviamente no conocíamos el negocio.
Pero como la única entrada de dinero en ese tiempo eran los shows, nosotros veíamos shows americanos y buscaban para poder literal copiar cosas que hacían grandes y poder llevar nuestro show a otro nivel, soñando. Y en este tipo de venue que acaba de mencionar Rebeca, cuando nosotros llegábamos a los venues, a nosotros se nos aguaban los ojos con las guaguas porque era algo nuevo para nosotros y no entendíamos lo que estaba sucediendo. Pero sí algo hicimos y fue prepararnos para hacer un show competitivo con cualquier artista de cualquier idioma. Yo creo que cuando tú vas al estudio y haces cosas grandes y produces cosas grandes, tiene que ser una combinación donde esa persona que fue impactada por tu contenido vaya a un show y entienda que eres grande. Y lo entienda cuando ve tu show y ve lo que puedes hacer en una tarima. Son cosas diferentes. Hay grandes artistas en el estudio y hay artistas que no tienen un gran espectáculo. Wisin y Yandel trataron de cuidar todos los días y de invertir lo necesario para hacer un espectáculo de altura. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que todavía estemos aquí. Porque cada vez que vamos a hacer un concierto, tratamos de darle todo y que la persona que compró un boleto diga, vuelvo a verlos. Y yo creo que esa es la diferencia. No es ir a recoger un dinero, es ir a recoger nuevos fanáticos. Esa es la mentalidad. No, y yo creo que también ustedes siempre han tenido la mentalidad de invertir en ustedes mismos, aunque tuviesen un sello grande apoyándolos, respaldándolos, aunque tuviesen todo el equipo del mundo, o sea, ustedes siempre, hace falta más, vamos a poner de nuestra parte. Así es. Y eso es algo que los fans siempre lo apreciaban y por eso siguen aquí después, 14 años después, que by the way, es como súper imposible que pase y ellos lo siguen haciendo año tras año, llenando los sitios porque los fans aprecian lo que ellos dan al show, no es algo casual, que yo creo que es algo que ellos ven el escenario como algo sagrado y le dan todo a esa tarima y en retorno los fans siguen regresando y multiplicando. Así es, mira, yo me he quedado impresionado porque nosotros tenemos una trayectoria ya de 24 años. Entonces, nunca pensé en este momento que la gira fuera tan exitosa. Yo sí pensaba antes de la pandemia que podía ser exitosa porque pues estábamos trabajando para eso, pero llegó la pandemia y como que sacó todos los planes. Ya suspendimos discos, suspendimos gira, entonces era como que unos nervios. Empezamos la gira sin disco, sin música nueva y cuando yo veía que se estaban vendiendo los tickets yo decía, wow, pues entonces el trabajo que nosotros hicimos antes es lo que se está reflejando ahora. Y la gente están apoyando y quieren escuchar nuestra música de antes y como saben que hacemos buenos espectáculos, pues se dieron cita, pero es increíble, sin discos, sin música. Ahora por lo menos USA va a disfrutar con música nueva y disco nuevo y vamos con todo, de verdad que sí. Sí, el disco sale el viernes. Pero bueno, entonces quería como hablar un poco de lo que está pasando con Bad Bunny hoy en día, porque yo pienso que para el género es increíble, y no solamente para el reggaetón, sino para toda la comunidad latina. Ha sido una cosa tan histórico y épico. Y Hans, cuéntanos un poco sobre ese éxito. Sí, no, y la verdad me gustaría empezar casi con el año pasado, hablando de cómo el crecimiento de esta industria se ha ido llevando. Lo que se ha visto es que hemos estado rompiendo las barreras. O sea, la barrera es lo que se pensaba que no era posible. Y ¿sabes? Los bookies el año pasado fue una demostración de que... Sí, eso fue una locura, ¿verdad? Fue una locura. O sea, los bookies regresaron. ¿Cuántos boletos se vendieron con los bookies? Eso vendimos más de... O sea, se hizo un gross de 50 millones en 9 shows. 50 millones se ingresó, 9 shows. Y cada vez que iba al estadio preguntaba, oye, ¿algún otro latino ha tocado en este estadio? En Chicago fueron los primeros, en SoFi fueron los primeros. Empecé a notar como que, wow, esto no es tan acostumbrado, no tenemos shows en estadios en Estados Unidos. Es un poco, perdóname que te interrumpo, es un poco lo que pasó aquí, es como... Fueron los primeros que se atrevieron. Quizás ustedes también venden en un estadio. Quizás hay tantos latinos en tantos lugares que quieren ver un show así y nadie se atrevió. Así que nadie se atrevió y lo vimos con eso. Y ya luego lo de este año con lo de Bad Bunny ha sido una auténtica locura. O sea, es el gross más alto en todos los estadios donde hemos ido, con la excepción de Boston y de Dallas, pero se han roto los récords. Es el único artista de hacer 2 shows en Miami, en el estadio del Hard Rock.
realmente es para mí como una manera de lo que estamos viendo, que se abren estas puertas y se vuelve posible para otros artistas. De la misma manera que lo que hemos visto, o sea, son 14 años con lo de Wisin y Yandel, y no solamente que siguen vigentes, sino que estamos viviendo la gira más exitosa de su carrera. O sea, están en el momento más alto de su carrera. O sea, vendimos, y el pueblo de Puerto Rico lo demostró vendiendo 14 shows en 2 días. Realmente muestra que estamos aquí, que esto viene para largo, y la inversión tanto de la compañía por nuestra parte es dar y prestar ese servicio y realmente tener una inversión en latino que no se va, y estamos mostrando que los números hablan por sí mismos. Buenísimo, felicidades, la verdad. Hablamos un poco del tema de España, artistas españoles girando a este lado del charco y viceversa. Mark, cuéntanos un poco tu perspectiva sobre los artistas que funcionan fuera de España y los artistas que son latinos que funcionan en España. Sí, yo creo que había un cambio muy bestia en los últimos 3 años, 4 años. Así, un cambio muy bestia en los últimos 3, 4 años. Por ejemplo, nosotros hacemos 7 festivales. Uno de ellos es el Bilbao Vega Live, y normalmente los headliners siempre eran anglosajones. Entonces, en 2019 fue la primera vez que una artista española era headliner, que fue Rosalía. Y no había pasado nunca esto. O sea, fue como... Y al año siguiente confirmamos a Bad Bunny como cabeza de cartel. Entonces, en España aún pasa un poquito, pero ahora mucho menos, pero en ese momento aún el reggaetón se veía como, en festivales así, se veía como un estilo como que no cuadraba ahí. Y al anunciar a Bad Bunny tuvimos como un backlash, fue como... Y después, al año siguiente, este año no pudo estar Bad Bunny, estuvo Balvin, y ya no pasó así. Y sabíamos que era una forma de abrir mercado para estos artistas, de estar en festivales que normalmente no estarían. Y es como un estilo que está dominando el mundo ahora mismo y es súper interesante. Es interesante como el tema de que todavía hasta el día de hoy el reggaetón sigue siendo como un tema, como que la gente lo discuten, como que es innegable dónde ha llegado, pero qué bueno que ya estas cosas se están normalizando. Por eso, precisamente por esto queríamos... es como que al final hay cierta gente que viene como escuchando rock o escuchando música anglosajona que no se daban cuenta de que esto es increíble, que la revolución del reggaetón es increíble realmente. Yo sé, cuando yo estuve trabajando con Balvin, hicimos Coachella y la gente tenía miedo que si iban a llegar gente a la tarima en ese momento, y fueron 80,000 personas. Después hicimos Lollapalooza y pasó lo mismo. Pasó con Rosalía en Marcú, en estos lugares, como que no esperan que un latino, un artista en español va a jalar igual, y lo que no entienden es que ya no son solo los latinos que les gustan la música latina, o sea, ya es algo mucho más mainstream de lo que era hace 10 años. Claro, para mí ha dejado de ser música latina para latinos, sino que es música para todo el mundo ahora mismo. ¿No? Yo recuerdo la primera vez que el Sonar de Barcelona, yo recuerdo hace muchos años que Diplo pinchó la gasolina. Y fue como, ¿sabes? Fue como un mega fuerte, y la gente decía, hostia. Y después, pues años después está pasando todo esto, ¿sabes? Entonces, ustedes, festival, headline show, ¿qué prefieren? Wow, mira, es que los festivales son ricos. Yo creo que los festivales le dan la oportunidad al que no puede comprar un boleto caro, al pueblo, a tener un precio accesible y puedan disfrutar de un show que quizás nunca pueden ver. Y eso me gusta porque nosotros los artistas urbanos representamos al barrio, nació en el barrio, en la gente que no tiene oportunidad, en la gente que soñaba con hacer cosas grandes. Pero también es bueno hacer este tipo de gira, ¿verdad? En arenas y en estadios, porque también te das cuenta del cariño y el respeto que tiene la gente por ti. No se trata de vender boletos ya, se trata de tú ver 30,000 personas cantando tus canciones, una canción que salió hace 20 años, Noche de Sexo, Rácata, Mírala Bien, Pam Pam, Mayor que Yo, canciones que... Besos mojados, que venimos con una versión ahora con Rosalía que está espectacular. Son temas que
que la gente canta y nosotros decimos, wow, qué impresionante el poder que tiene la música, porque son temas que ni se le hicieron video a muchos de ellos, y hoy se cantan en un estadio y todo el estadio lo canta. Creo que el trabajo ha sido un trabajo en relevo, el movimiento urbano ha sido eso. Nosotros siempre hemos fomentado la unidad y eso es lo que hace que el movimiento siga fortalecido y que sigamos haciendo grandes cosas. Un ejemplo, Rosalía hizo un tema en su nuevo disco inspirado en un tema que Wisin y Yandel hicieron en el 2004 y lo hizo 18 años después. Su inspiración fue un tema que nació en el 2004. Ese es el poder de la música. Ese es el poder de la música y el poder de gente talentosa que coge como referente un tema, un clásico, y lo lleva a lo que ella puede hacer. Y yo creo que eso es lo rico de la música urbana, que podemos fusionar y podemos hacer cosas diferentes sin dejar de ser uno o sin perder tu esencia. Y ahí está la magia y es que se venden boletos. Cuando tú sabes que al concierto de Wisin y Yandel va a ir Yankee, va a ir Rosalía, va a ir Rao, es un plus y te da esa oportunidad de tú también y decir, tengo que estar allí, tengo que ser parte de esa fiesta. Sí, porque la verdad que ustedes fueron como también los que inventaron como muchas cosas. Lo de invitar y tener invitados en tus shows. Eso fue algo que yo... No, y le doy vi las por gracias a primera Chris vez Brown, con a ustedes. T-Pain. Chris Brown, T-Pain, 50 Cent, R. Kelly, ¿quién se nos queda? Yarul, Akon. Muchos artistas americanos que han colaborado con nosotros y que creen en el proyecto. Yeah, for sure. ¿Tú qué prefieres, festival o headline show? A mí me gustan los festivales porque siento que estoy como que con el pueblo ahí y se siente el calor, se siente todo ahí, todo el mundo cantando, apillado, ahí que no pueden ni con ellos. Es lindo ver eso, pero también es lindo estar en estadios, tú sabes, y en estar en coliseos porque pues ahí se siente el cariño como más cerradito, más íntimo. Pero me encanta cantarle al público. Yo pienso que todos son especiales, que todos tienen algo en particular y me siento muy contento por el apoyo. El poder, y quiero añadir algo de lo que Yandel está diciendo, hay veces que bajamos abajo y hay 200 personas esperándonos en el hotel y muchos de ellos viajan 15 horas para ver un show. Ese sacrificio nosotros como artistas tenemos que tenerlo bien presente porque hacen sacrificio inhumano y ahí también entiendes que hay una responsabilidad muy grande en nosotros, en los artistas. Por eso, hayan 10 personas o hayan 30,000, tratamos de dar un show memorable porque todas esas personas que compraron un boleto, detrás de comprar el boleto hay un gran sacrificio. Y le quiero dar las gracias a todos los latinos de corazón, porque yo sé que muchos pueden comprar un boleto, pero otros no, y lo hacen con sacrificio por el apoyo y el respeto que nos tienen. Y esta gira va a ser memorable por eso, porque yo sé que va a ser una fiesta desde que arranca hasta que termine. Los otros días estábamos en Ecuador y yo iba pues de camino, íbamos para el show y de momento yo veo en la acera muchos kioscos. Habían como, sin mentirte, como 100 kioscos de corrido con ropa de Wisin y Yandel y yo, wow, yo no gano ni un peso aquí con todo esto que se está vendiendo aquí. Pero que yo siento que son gente que también necesitan y están buscando la vuelta para poder llevar comida para su casa. Entonces, pues es como que está bien, se las perdonamos. Pero yo creo que eso que dice Yandel está brutal, porque tú ves 50 kioscos vendiendo ropa tuya, quizás sin permiso, pero te das cuenta del impacto que nosotros también tenemos en la sociedad y de la cultura, de que gente decide ir a imprimir camisas para venderla y buscárselas. Eso es ser latino. Yo creo que de eso se trata, mano. Yo creo que es importante tocar en lo que dice sobre el precio de los boletos, porque quiero hablar un poco de eso. Este año ha sido sumamente difícil girar porque todos los costes están por el techo. O sea, un vuelo, no sé cuánta gente tienen, 50 y pico viajando con ustedes. Los vuelos, los hoteles están carísimos, todos ustedes saben. O sea, alquilar un carro es caro, imagínate un bus. No, y un paréntesis, Rebeca, y perdóname que te interrumpa, añadiendo a lo tuyo. Nosotros andamos con 50 y tantos en el staff, y cada persona, para que tengan claro algo y darle el crédito a todas las personas que trabajan en el touring, cada uno nos sale en la gira en 55,000 a $60,000. Cada uno. Y son 55 personas. Eso es arrancando. O sea, ahí lo tienes. Eso es carísimo. solamente Y el staff. Eso es
sin luces, sin video, Escenografía, sin nada. sin la tarima, sin todo, la producción, o sea, el backline, todo eso. Entonces, se ha convertido en algo muy caro y poco rentable para el artista. O sea, es algo más allá, ya de mi punto de vista, es como porque ya hay tanta expectativa sobre una producción importante. O sea, ahora voy a tocar eso, pero que no se atreven a hacer un show que no es al nivel que ellos quieren dar y después los costos son los que son. Entonces están haciendo esto más que nada como un branding. Así es. ¿Verdad? O sea, porque es importante porque la gente piensa, ay, ¿por qué hay boletos tan caros? Pero ellos se llevan, no se llevan lo que ustedes piensan para la casa. O sea, no sé, y ustedes pueden hablar de eso, que tienen un grosses enorme, pero los costes también son enormes porque las producciones son enormes. Y la cantidad de gente, ¿cuánta gente están viajando con Bunny? ¿100 y pico? 170 personas, imagínate. Quería tocar ese base para dar un poco de perspectiva. Y en España también los boletos no suelen ser muy caros. O sea, la gente no tiene la misma disponibilidad económica que tienen en Estados Unidos. Igual, o sea, los artistas quieren llevar unas producciones importantes, entonces se colapsa un poco el mercado, ¿verdad? Sí, de hecho, los precios en España están subiendo mucho de los tickets y hay mucha gente que no se lo puede permitir ahora. Sí. O sea, entradas de 140 euros, pues no todo el mundo las puede pagar ahí. Aquí es diferente, yo creo, en Estados Unidos, pero ahí está pasando. Nosotros, ahora por ejemplo, sacamos a la venta Blackpink la semana pasada o hace 2 semanas. Son las entradas más caras que han habido nunca en España, yo creo. Y es una arena y entrada... ¿Cuánto? Pues la más barata igual eran 60, pero la más cara eran 900. Y habían muchas de 900, había muchas entradas de 500 euros, muchas. Wow. Yeah. Entonces, hostia, se agotó en minutos, ¿eh? Y se agotó. Se agotó en minutos. Wow, qué bueno. Pero, Esa chica tan caliente. Sí, pero yo creo que está pasando esto, que hay muchas giras, muchos artistas, y todo el mundo quiere llevar producciones muy interesantes, Ah. pero al final el mercado es el mercado. O sea, la gente tiene el dinero que tiene para ir a conciertos. Entonces yo pregunto esto, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer una gira en clubs sin producción? Así, tú a tú, con la audiencia, ¿quieren hacer ese tipo de cosas? Ese es nuestro mundo. Nosotros nacimos ahí, era lo que hacíamos. Pero quiero añadir algo, y esto es bueno que la gente lo sepa. Tiene que haber una alianza entre artista y promotor. Para yo poder volver a un país, yo necesito que el promotor que me llevó no se estrangule. Que al contrario, que aunque se vaya a Iben, pueda de nuevo decirme, tengo el dinero para volverte a traer. No por lo que cobramos, sino por el tipo de espectáculo que estamos brindando. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Wow, esa gente hicieron 90 shows. Pero son 90 shows donde los gastos son impresionantes. Cuando vamos a los números, es importante que todas estas cosas lo sepan, porque detrás de un espectáculo como el de Wisin y Yandel, el de Yankee, el de mismo Bad Bunny, hay una maquinaria gigantesca. Y cuando veo los números, que hacía 4 años no hacíamos touring desde los Campeones del Pueblo, y veo los números de hoy, son literalmente casi el doble. En los buses, la inversión es gigante. Por eso es tan necesario vender una arena y poner un precio accesible y que nosotros también podamos llegar con un precio accesible para poder virar el dinero para atrás, porque si no, ningún artista va a poder girar. Entonces se van extinguiendo lo que son las giras. Sí podemos tener conciertos multitudinarios, uno que otro, pero giras como tal de 80, 90, 100 shows va a ser imposible hacerse si no se ajustan los precios. Exacto. Quería hablar un poco para mí, del fenómeno de Rals B, de tu tierra. Es un caso particular porque es un chico español que no ha tenido un sello principal, o sea, no ha tenido un sello vaqueándolo, y ha podido llenar boletos, pero no sé si hizo 2 palacios en México, no sé cuántos estadios Evas, ¿no? En Argentina. Aquí hizo una buena gira de lugares de 2.000 personas. ¿Cómo tú ves el éxito de Rals ahí? ¿Tienes alguna, a mí me parece súper interesante como lo que está pasando con él? No sé. Sí, yo creo que está pasando cada vez más esto, ¿no? O sea, hay muchos artistas que están trabajando sin sello, con management, pero sin dinero detrás y lo están reventando. Y artistas que no necesitan tener como grandes inversiones y está pasando. Hay otro caso en España que ha pasado pues desde la pandemia, que es Rigoberta Bandini. Es un artista que es un equipo muy pequeño,
y de repente está agotando arenas. Y está agotando arenas en muy poco tiempo. No con los precios que estábamos hablando antes, pero esto no había pasado nunca, ¿sabes? O sea, y no tienen sello, y es autoeditado todo. Entonces esto cada vez está pasando más, que al final es el artista, si lo que haces es muy interesante y es muy único, pues puedes llegar a hacer esto. Sí, es lo que yo siento, que como al final del día la música gana siempre. Como que él hace buena música y la gente lo buscan por eso. Como lo que pasa con Rosalía de cierta forma. Como hay una realidad que en América hay una tendencia de más artistas urbanos, son los que venden los boletos. Entonces yo creo que ese ha sido un poco el tema con España también, que muchos de los artistas que vienen ahí no hacen música urbana, sin embargo Real sí, pero lo hace de su manera. O sea, no trata de sonar como una boricua, lo que sea, lo hace de su manera. Y le está funcionando mucho. O sea, me parece como, no sé, una enseñanza para los que siempre dicen como no hay más artistas españoles girando acá. Yo pienso que... Totalmente, no, totalmente es un ejemplo clave que igual no hubiera sido posible verlo hace 10 años, ¿no? De tener este éxito un poquito por el acceso de la música, ¿no? Con las plataformas de streaming y luego el trabajo que el artista hace. Al final la canción es lo principal de todo. O sea, si la canción no está, es muy difícil que el tren pueda seguir adelante y que puedas tener una carrera de verdad. Y yo creo que Rel se está mostrando que lo está haciendo a su manera, ¿sabes? Claramente con una influencia de la música urbana que se ha vuelto global, pero asimilándolo y dándolo como con su interpretación. Y se ve en Argentina, en México, o sea, las ventas son muy grandes para un artista que nunca había pisado tierra, nunca había salido y vamos a continuar a ver, ¿sabes? Esto, y sí hay una inversión por lo menos por nuestro lado de tomar los pasos correctos, además, que es una conversación creo que importante, es algo que Wisin y Yandel lo ha hecho muy bien, es lo que dice él, empezamos en los clubs, ahí era donde era la primera casa, y tomar esos pasos es clave en un artista de cualquier género, ¿eh? No tiene que ser latino ninguno, y sí hemos visto algunos artistas que se han saltado algunos pasos, y por lo general eso no suele durar ni ayuda realmente como a fomentar una cercanía con el fan que no puedes tener si no lo ves en un club, no puedes tener si no lo ves en un teatro, no puedes tener esa intimidad, ¿no? Empezando su carrera. Y Rels fue parte de la estrategia como este año de venir, un tío que está acostumbrado a hacer arenas en su país, de venir a hacer un sitio de 1.500, 2.000 personas. Hay que tener mucha humildad y hay que tener mucha fe que el día de mañana esa inversión se va a dar para lo grande. Hablando un poco de los clubs, mi primera vez que canté en un club fue que dejé de trabajar de barbero. Porque yo cobraba 7 pesos, entonces estaba desde las 8 hasta las 12 de la noche, hacía como 90, 100 pesitos. Y en la discoteca, cuando fuimos, ese fue el primer show que fuimos el DJ y Wisin y yo, y cobramos $500 por cantar 3 canciones. Entonces yo dije, wow, ¿que cuánto yo me gané? 200 pesos con 3 canciones. Macho, yo me voy a quedar aquí, olvídate de recortar. Y de ahí para adelante, pues, lo demás es historia, pero sí comenzamos en los clubs dándole fuerte, todo Puerto Rico, visitando todas las discotecas, todos los quinceañeros, todos los caseríos, todas las fiestas patronales. Fue un trabajo duro. Antes nosotros poníamos a la venta un concierto y teníamos que ir a este lugar a comprar el boleto. Si tú querías un boleto tenías que ir a esta tienda de discos. Ahora la tecnología le dio la oportunidad al fanático de por el teléfono en 5 segundos comprar un boleto. Pero por eso es que, insisto en eso, los promotores y los artistas tienen que tener una alianza. Si quieres durar mucho en el movimiento y quieres hacer grandes conciertos y seguir visitando ciudades por muchas veces. Nosotros estuvimos ahora en una gira en Latinoamérica, donde fuimos a sitios que yo no iba hace 10 años. Y fuimos y se llenaban los estadios. Pero es porque no fuimos con la intención de recoger el montón de dinero. No, fuimos a darle las gracias al pueblo y que el promotor
pudiera disfrutar y poder hacer una alianza donde eventualmente él se sienta cómodo en mi negocio y pueda virar. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar, porque tampoco el boleto tiene que ser... Esa era la magia del movimiento urbano, que los tickets costaban $5, $10, y no estoy diciendo que eso va a pasar ahora, estamos hablando de 20 años atrás, pero nosotros le vendíamos a la gente que nos ama, a la gente del barrio. Tenemos que ser cuidadosos con eso, de no sobrellevar el boleto o tratar de hacer eventos donde solamente sea para un sector, porque la música urbana representa al pueblo. Y yo pienso que uno vive esa etapa solamente una vez y hay que disfrutarlo. O sea, no tienes que apurarlo. O sea, disfruta el proceso del club, es chévere. Tenemos como 2 minutos y quiero hablar un poco de lo que viene con ustedes con la última misión. Mira, salimos el viernes con el disco, un disco espectacular, con grandes fusiones. Rosalía en Besos Mojados, una nueva remezcla. Rauw Alejandro, Ozuna, Jennifer López, Chencho Corleone, J Balvin, Prince J Royce, Balvin está en el disco, en un super disco. Jay Cortés, Sean Paul. Tiny, todos los productores, Looney, Nesty. Hicimos un disco y lo hicimos con el corazón, espero que le guste. La gira arranca este próximo jueves, viernes y sábado. ¿Es la última misión o continúa la misión? Tenemos que respirar un poco, ya hemos trabajado demasiado. Obviamente el destino lo conoce Cristo, pero después de esta gira son casi 90 conciertos. Vamos a tomar un descanso, pero mientras tanto espero que se disfruten el disco, que lo hicimos con el corazón, y la gira, que va a ser una rumba. El que ha ido a conciertos de Wisin y Yandel sabe que vamos a pasarla bien. Es la última misión, pero no sabemos cuándo se termina. Me gustó. Bueno, nada, ¿alguna pregunta antes que...? Sí. ¿Tú tienes micrófono? ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es para Yandel, saludos. ¿Qué aconsejarías a un artista que viene comenzando así como yo? ¿Qué consejo le darías para poder mantenerse en este camino y ser una persona exitosa como tú y Yandel lo han hecho ahora mismo? Ser exitoso es un proceso. No nacemos exitosos. A veces tropezar es necesario para poder encontrar el camino. Yo creo que si te dicen un consejo que te quieres que te dé, si te dicen que llegues a las 9 de la mañana, llega a las 8. Eso te va a dar resultados. Vas a estar bien. Y sigue trabajando duro con disciplina, es un proceso, y disfrútate el camino. Buenísimo. Querer es poder, papi. Yo creo que estamos... Madruga todos los días, ponte, mira, amarrate los gavetes y vete para la calle a trabajar, que es como único, trabajando duro. Muchas gracias, muchachos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy.